Dice la palabra, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba. Primero, sometidos a prueba, primero. Bendito sea el Señor. Y entonces ejerzan el diaconado, si son, ¿qué dice la palabra de Dios? Irreprensibles. Amén. Continuamos con este sermón, la dignidad del siervo de Dios, y les dije que esta semana, que este domingo íbamos a estar hablando acerca de los diáconos, que era prudente, sano y de buen consejo volvernos al modelo bíblico de liderazgo dentro de la congregación. No que la iglesia se haya salido de él, sino que retomemos en plena certeza y aplicación lo que la Biblia, lo que Dios a través de la doctrina apostólica establece acerca de cómo desarrollar la obra del ministerio. La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que era dignidad, cómo es que el hombre manifestaba la dignidad conforme a la creación, a lo que Dios había hecho en el hombre, y los requisitos de los obispos, de los ministerios doma. Los ministerios doma, ¿cuáles son? Los ministerios apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ministerios que Dios estableció y establece en la iglesia para ejercer lo que es la catartización, lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo, cuando establece a Tito, le dice: te puse en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y esta declaración que hace Pablo es una poderosísima forma de hacernos entender lo que es el ministerio. Un ministro, un siervo que Dios pone para corregir lo deficiente de un pueblo. Veamos grandes ejemplos ministeriales en el Antiguo Testamento, ya que lo que se escribió, lo que sucedió, lo que Dios dirigió, lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento, para nosotros hoy queda de ejemplo. Y cuando vemos la labor sacerdotal, profética, por ejemplo, Samuel, cómo Samuel corregía lo deficiente de Saúl, al punto de que lo que le tocó hacer a este profeta y sacerdote del pueblo, a este juez, porque Samuel se movió en todas estas áreas. Cómo este siervo corrigió lo deficiente de un hombre llamado por Dios a establecer el reinado, porque aunque el pueblo eligió a Saúl, primeramente era Dios, porque no es que Dios se le fue el control y la gente puso a Saúl ahí. Dios nunca pierde el control. Aunque las cosas parezcan que están fuera de control, escúchame, Dios nunca pierde el control. Y aunque las cosas malas sucedan,
detrás está Dios diciendo, tranquilo, yo estoy en control todavía. Bendito sea el Señor. Y cómo este profeta, este sacerdote, este juez Samuel, empezó a corregir lo deficiente en este rey. Y cuando el rey no dio la talla, cuando no funcionó, cuando fracasó, que Dios dijo, lo desecho a este hombre, ¿cómo es que aún Samuel entrando en escena, corregía lo deficiente de este hombre? ¿Y qué mejor manera de corregir? A veces diciendo las cosas como son. Cuando Saúl le dijo, hónrame delante de los hombres que rajan la túnica, ¿cómo Samuel corrige ahí? Le dice, mira, así como pasó, así Dios te ha desechado. O sea que hay palabras que parecen fuertes, que vienen de parte de Dios, pero cuando el siervo obedece y actúa conforme al llamamiento y a la orden que Dios le ha dado, edifica, corrige. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué está diciendo? Enseña al pueblo, corrige al pueblo, aun cuando la oportunidad, cuando la ocasión no parezca la más indicada. ¿Y cómo tú entiendes esto? En medio de un velorio donde un familiar de una persona fallece y esa persona que está llorando a su familiar, ya sea muy íntimo, hace o dice una cosa que no está bien delante de Dios. Y ahí está el siervo de Dios. ¿Sabes cuál es la labor de ese siervo? Llegar y decir, mira, yo sé que tú estás dolido, yo sé que tú estás en un momento muy duro, pero lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, no agrada al Señor. Porque la Biblia dice, no pareciera que ese momento sería el más indicado para regañar a una persona, pero es lo que Dios manda en la palabra. Corrígelo, aunque el momento no parezca el más indicado. ¿Por qué? Porque después no va a haber momento indicado. Porque viene Cristo, la persona se queda y ahí nadie más lo va a corregir porque ya se fue la iglesia con el Señor. Entonces está bueno que el pueblo tenga un corazón abierto a recibir la edificación que viene de parte de Dios, porque no todo el mundo te lo va a recibir. No todo el mundo te lo va a recibir, porque Saúl se volvió un perseguidor de lo que era la voluntad de Dios. Sin embargo, el otro rey que elige Dios, que lo pone en el trono, David, cuando falla, cuando peca, Dios envía a un siervo a corregir. Y Natán, aunque le hace una parábola, lo lleva a entender el mal que había hecho. ¿Y qué hizo David? No persiguió al profeta, sino que se tiró en arrepentimiento, clamando a Dios que Dios perdonara, que Dios corrigiera y que en medio del juicio de Dios para su vida, Dios tuviera misericordia. O sea que la labor de un siervo es algo serio, es algo fuerte. Hay que tener sabiduría, ¿verdad? Para saber cómo hacer esta corrección, transmitir esta enseñanza. Tener sabiduría, pedir sabiduría a Dios para poder hacerla. Por lo tanto, para que el siervo pueda hacer esto en todo momento, el siervo tiene que tener una distinción testimonial.
Porque si ahora tú eres un bebedor de cerveza y vas a decirle a un hermano que la cerveza es pecado, vas a estar predicando moral en canzoncillo, ¿verdad? El siervo tiene que vivir con una distinción testimonial evidente a los ojos de toda persona. Y es aquí a donde Pablo le dice a Timoteo, estos son los requisitos de los obispos. Y estos son entonces también los requisitos de los diáconos, porque Timoteo, tú tienes que verte así. El obispo tiene estas 17 cualidades que las estuvimos viendo la semana pasada, pero tú tienes que verte así como te estoy diciendo, pero tú solo, Timoteo, no vas a hacer la obra. Hello. Tú solo, Timoteo, no vas a hacer la obra. La figura central es Cristo. De Cristo para abajo son todos siervos. Y los siervos tienen su orden. Pero tú solo no vas a hacer la obra, Timoteo. Tú vas a tener que preparar diáconos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó en el libro de Hechos? Los apóstoles se levantan y dicen, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas y luego prediquemos la palabra. Yo estuve hablando en el canal de la iglesia acerca de el mensaje de fatiga que estos siervos estaban transmitiendo. Y hablé sobre la característica que se buscaba de los diáconos, porque cuando los apóstoles hablan y dicen, busquen entre vosotros a varones, pero tenían dos cualidades fundamentales, y a las que estuve hablando en el canal, no sé cuántos pudieron escuchar esta enseñanza. Tenían que ser discípulos y de buen testimonio. Dos características fundamentales. Y es lo que Pablo le estaba dirigiendo acá a Timoteo. Porque tú no solo no vas a poder hacer la obra, tú necesitas, Timoteo, tener un grupo que esté trabajando en el servicio activo dentro de la casa de Dios. Y estas personas tenían que ser discípulos, no podían ser cualquier persona. Un discípulo no es cualquier persona. Un discípulo es alguien que ya ha caminado con Cristo y ha dado buen testimonio. Discípulos con buen testimonio. Y Pablo dice, cuando tengas a esta gente, bueno, tú tienes que ponerlos a prueba. Y si salen irreprensibles, eso está tremendo, ¿verdad? En el tiempo de prueba, que la Biblia no dice qué tiempo es, eso lo pone y lo estima el obispo, el pastor, el que está en eminencia, estima el tiempo que debe ser probada la persona, y si sale irreprensible, o sea, intachable. ¿Y qué se le estaba probando a la gente? ¿Qué tenemos nosotros como iglesia que probar a los que son diáconos? Porque el diácono es una persona que es un servidor. El diácono es un servidor. El diácono es tanto el que limpia el banco como el que viene a limpiar la iglesia, como el que reparte el agua, como el que echa acá. Y yo comentaba en el canal el problema de que en muchas iglesias el pastor cumple función de pastor y de diácono. Y la obligación es que el pastor cumpla con el ministerio de la palabra y la oración, y los diáconos sean los que cumplan con el servicio activo dentro de la iglesia. ¿Qué se necesita entonces para ver un diácono? Bueno, hay 17 cualidades para un obispo, para un pastor. Y 7 cualidades
para un diácono. Y estas 7 vamos a estarla viendo en el versículo, a partir del versículo 8 de Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Cuántos quisieran que Dios les usara como diáconos? Bendito sea el Señor. No a todo el mundo le gusta servir. Sin embargo, Jesús dijo, el que quiera ser mayor, hay que ser servidores. ¿Y qué mejor manera de servir al Señor que sirviendo en su casa, sirviendo a tu prójimo, a tu hermano? Amén. Bendito sea el Señor, porque de eso se trata el ser diácono. Para hacer diaconeo, para servir las mesas. Para servir las mesas, para ser un sirviente. Y el trabajo que hace el diácono lo hace para Dios. No lo hace para los hombres. Aunque están los hombres implicados en ese servicio, lo hace para Dios. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué pide Dios de los diáconos? Dice el versículo 8. Asimismo, los diáconos deben ser honestos. ¿Y qué usted entiende por una persona honesta? Que no habla mentira. Que no es mentiroso. Escuche bien esto. Que no es mentiroso. ¿Sabe usted qué significa eso? Que el diácono está convertido. El diácono es una persona que es salva. El diácono es una persona que en su boca no hay mentira. ¿Qué pasaba con los esclavos que decían mentira? En muchos casos hasta la muerte. Y nosotros que somos doulos, que somos esclavos de Cristo. No sé si usted se sentirá así, yo me siento esclavo de Cristo, aunque yo sé que soy hijo, que soy amigo, que soy heredero, no se me olvida que también soy doulo, soy esclavo de Cristo. Y eso me ayuda a no creerme más de lo que yo debo saber de mí mismo. Eso me ayuda, ese entendimiento me ayuda a no pisotear a ningún hermano. Porque si no el Señor, el dueño de los esclavos, el curio, mira, no mucha gente recepciona esto. Porque ponen Dios es un Dios de amor. ¿Cómo un Dios de amor va a tener esclavos si en la tierra se eliminó la esclavitud? Pero Dios lo habla así. Dios lo habla así. Y tenemos que aprender a entender y a recibir por fe lo que Dios dice. Yo me declaro un esclavo de Cristo. Y esta mentalidad me ayuda a no manifestarme en contra de Dios, porque el que no tiene esa mente de esclavo de Cristo se anda manifestando en la carne en contra de lo que viene de Dios. Porque mientras venga lo que le conviene, todo va a estar bien dentro de la iglesia y con su vida. Pero cuando venga entonces el tiempo que Dios dice, te voy a probar, ahí se manifiesta, porque no es esclavo. Porque es un libertario, anda haciendo lo que le venga en gana. Y perdóneme, pero esa gente no entra en el reino de los cielos. Esa gente no entra en el reino de los cielos. Ve, y en Dios somos hijos, somos siervos, en Dios somos amigos, somos herederos, pero también somos esclavos. Somos esclavos. Y esclavos por amor. No recibimos paga. Lo hacemos porque Él nos salvó. Y le amamos y nos sometemos, nos entregamos al Señor. Pasa como la esposa
que se casa por amor y se entrega a su marido por amor. ¿Qué tal? ¿Y si tu marido se pone pesado? Y si tu marido se pone pesado, ¿hasta dónde llega tu entrega? ¿Hasta dónde llega tu amor? Por eso que en las leyes te hacen ese contrato legal. En salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza, en el buen tiempo y en el mal tiempo. Bendito sea el Señor. Porque el matrimonio de Cristo con la iglesia es un matrimonio firme. Y el Señor dice, yo te soy fiel aunque tú no me seas fiel. Mira esta, constante de Dios. Pero cuando Dios aplica la prueba, cuando viene el tiempo duro, enseguida estamos titubeando. Nos vamos. Pero si la esposa del Señor tiene esa mentalidad de esclavo, la buena mentalidad de esclavo, hay mentalidades malas, la buena mentalidad de esclavo, yo soy esclavo de Cristo. Aunque venga el tiempo malo, Señor, yo te soy fiel y te sigo amando de la misma forma que al principio. Qué buena esa actitud en una esposa, ¿verdad, mi hermano? Que cuando se ponga la cosa dura, porque no todo el mundo va a andar lindo. Hay tiempo que nos ponemos feos. Cuando se ponga la cosa fea, yo te sigo amando. Porque mi decisión delante de Dios fue amarte. Es seguirte, estar contigo hasta el final. Bendito sea el Señor. ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio? ¿Cuál fue la respuesta bíblica? Por la dureza de corazón. Entonces, ¿Dios no da cartas de divorcios? Dios no da cartas de divorcio porque Dios no tiene el corazón duro. Dios es un corazón fiel. Y pide que nosotros seamos fieles. Que tengamos un corazón para Dios. Y permanecer fiel en todo momento hasta que el Señor venga. ¿Qué dice el Señor? Y el que permanezca firme hasta el final, ese será salvo. Bendito sea el Señor. Permanece fiel, permanece fiel. Hablen a sus esposas, varones, díganle, vamos a permanecernos fiel. Vamos a permanecernos fiel. Esposa, dígale, amén, amén, mi esposo, mi Señor, amén. Amén. Bendito sea el Señor. No te preocupes, hija, que el tuyo viene caminando. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Nos llama a ser honestos. Nos llama el Señor. Y el diácono. Y creo que esto no solamente para el diácono, es para toda la iglesia, para todos los discípulos. Se nos llama a ser honestos. Pero una característica que el diácono tiene que tener es esta, honestidad. Te hablo con total transparencia. Estoy sirviendo con total transparencia. No que estoy moviendo el banco y con una sonrisa en el rostro. Pero por adentro, qué mal me cae estar haciendo esto. Lo que me gustaría es estar brillando aquí en el púlpito. No, amado, eso no es así. No funciona así. El Señor nos enseñó a lavar los pies. No funciona tener un corazón arrogante. No. Se nos llama a ser amables, se nos llama a ser honestos, ser respetables, ser honorables. Bendito sea el Señor. Un buen testimonio. Mira cómo es que dice la Biblia. Lea su Biblia, por favor, léala. Sea honesto y juntamente seguido. ¿Qué dice? ¿Qué dice, por favor? Sin doblez. ¿Usted sabe qué significa sin doblez? Definido, sin apariencia. Y me gusta mucho la interpretación griega de la palabra sin doblez. ¿Tú sabes cuál es? Que no se le tenga que decir las cosas dos veces.
Tremendo está eso, ¿verdad? Tremendo está eso, ¿verdad? Porque a la fecha, ¿a cuántos de nosotros nos han tenido que repetirnos las cosas más de 4 veces? Entonces, esto es una pared que chocamos contra esto y dice, Señor, yo quiero ser obediente, que tú no tengas que repetirme las cosas. Porque voy a ponerlo de ambos ángulos. ¿Cuántas veces estamos, Señor, dame confirmación, dame confirmación, dame confirmación, dame confirmación? Si esta es tu voluntad, dame confirmación y confirmación. Más bien, digamos, enséñame a oír tu voz para obedecerla desde el primer momento. Sería la oración correcta. Sería lo que a Dios agrada que nosotros hagamos. Como esos 3 valientes que escucharon el deseo de David, quien me diera de beber agua del pozo de los filisteos. Y tomaron ese deseo del rey como una orden. ¿Y qué hizo David? Yo no soy merecedor de tomar esta agua. Ustedes se han jugado la vida. Y derramó el agua delante de Jehová. Ofrendó esa agua. Amado mío, si nosotros en nuestro servicio fuéramos capaces de escuchar la voz y obedecerla directamente, lo que hagamos en nuestro servicio es ofrenda agradable delante de Jehová. Hermano, tiene que limpiar un baño, bendito sea el Señor, y con gozo lo hace. Ni siquiera pregunta, ¿dónde está el trapeador? No, yo voy a limpiarlo, así sea con mi propia ropa, pero voy a servir a mi Dios. Bendito sea el Señor. Un corazón dispuesto. Alguien que está definido. Alguien que dice, yo soy de Cristo y no le pertenezco al mundo. Y lo que para el mundo es locura, para mí es salvación. Y obro conforme a esa voluntad de Dios. ¿Sabe qué le dice Pablo también a Timoteo? Que los diáconos no sean dados a, ¿qué cosa? Mucho vino. Léalo en la Biblia, por favor. No sean dados a qué? A mucho vino. Y me llamó la atención poderosamente esto, porque en los requisitos a los obispos, Pablo le dice que los obispos no pueden ser dados al vino. Los obispos no pueden ser dados al vino. Y los diáconos, bueno, los diáconos no dados a mucho vino. Hay un marco como que sí pudieran hacerlo, ¿verdad? Y yo me pregunto, entonces, ¿está permitido beber? El pastor no puede, pero el diácono sí. Se puede dar su traguito de vez en cuando. ¿Qué está diciendo Dios acá? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Tú sabes qué está diciendo Dios? Que el obispo es una figura que van a estar viendo. Por lo tanto, se tiene que cuidar testimonialmente, como gallo fino. Pero el diácono, nadie lo está viendo. No se sube en un púlpito ni en un estrado que lo están viendo. Pero también se tiene que cuidar. Es lo que está diciendo acá. Tanto el obispo como el diácono, ambos tienen que guardarse su testimonio. Pero al obispo lo van a estar viendo más. Lo van a estar juzgando más. Al diácono no tanto. Pero también se tiene que guardar. Eso es lo que está hablando acá. En términos de rigurosidad, el diácono tiene esa menor vista. Porque los hombres, ¿qué hacen? ¿A quién juzgan más? ¿Al que se para en un púlpito o al que está con una escoba? Al que está en el púlpito, ¿verdad? Bueno, ¿y a Dios a quién juzga más? A los dos. O sea que los dos tienen que estar bien delante de Dios. Pero el que se para en eminencia tiene que guardarse más.
Por eso es que Pablo dice, que no tome nada, y estos pueden hacerlo en cierta medida. ¿Significa que se puede tomar cervezas, hermano? No, hermano. No, como dice Pablo, no tome vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué cosa? Se lleno del Espíritu Santo. Sí, no sea que digan, bueno, es un permiso apostólico para entonces darnos un traguito. No, amado. No caiga en esa trampa del diablo. Está hablando del nivel de exigencia testimonial. ¿Qué dice luego Pablo? Que los diáconos no pueden ser no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea que su labor, su preocupación principal no debe ser ganar el dinero, sino el servir a Dios. ¿Qué eres primero? ¿Diácono o electricista? El que es diácono. No eres un siervo de Dios. Eres un siervo de Dios ante todas las cosas. Si Dios está en el primer lugar, todo lo que viene de Dios va a estar ocupando lugares principales en tu vida. Por lo tanto, tu preocupación principal tiene que estar en el servicio a Dios. ¿Significa que descuides tu trabajo? De ninguna manera. Significa que el momento que te toque servir a Dios, tienes que hacerlo con pleno gozo y darle el lugar de importancia que lleva. Amén. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Sabe qué dice acá esto? Que tiene que creer, que no puede dudar. Porque cuando un servidor empieza con la duda, lo que viene detrás es una estampida de pecado. Porque la duda es una puerta abierta al pecado. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que no provenga de fe es pecado. O sea que imagínese usted que un diácono y el pastor hable de los diezmos. Y el diácono dice, pero los diezmos son cosas del Antiguo Testamento, eso no es ahora. Y tiene esa duda en el corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón se llena de los pensamientos que vienen a la mente. A la larga, esa persona hasta termina apartándose. Miren a Judas. ¿Qué hizo Judas? Antes de traicionar, ¿qué hacía? Robaba. Y antes de robar, ¿qué hacía? Servía en el ministerio. Era el tesorero del ministerio de Jesucristo. ¿Cómo llegó Judas a tal condición? A ver, usted que es tan inteligente, ¿cómo llegó Judas a tal condición? Sirviendo y dejó ¿qué cosa? Dejó minar la duda ahí. Por eso es que Dios dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El ministro va a enseñar la palabra. El diácono es una persona que es adoctrinada por la palabra y cree, camina y guarda la sana doctrina. Y no anda dudando. ¿Por qué? Porque en un cuerpo de servicio tenemos todo que pensar de la misma manera. ¿De qué manera piensa el cuerpo de servicio de Cristo? Como piensa la cabeza. ¿Qué piensa la cabeza? Nos dio su palabra. Aquí está nuestro pensamiento. Esto no es yo opino y tú opinas. No, nuestra opinión viene de lo que el Señor ha dicho. Y nuestra opinión tiene que encajar perfectamente con lo que el Señor dice. Amén. Para que entonces caminemos en la sana doctrina, caminemos sanamente, crezcamos sanamente, obremos conforme a la voluntad de Dios. Debe creer el diácono todo el mensaje doctrinal y tener la conciencia tranquila. ¿En qué? En que la obra que está haciendo, lo está haciendo para Dios. Aunque la obra que le toque hacer no sea a veces una obra fácil.
Eh, como cuesta sacar a una persona que viene borracho y se sienta en los bancos de la iglesia, ¿verdad? Da pena a veces, ¿verdad? Pero a veces esa persona viene y en esa condición de borrachera no va a entender nada. Y se pone a blasfemar el nombre de... el diácono tiene que sacarlo para afuera para mantener el orden en un culto. O sea, hay cosas que se hacen y a veces son fuertes. Estoy citando esta que es una de las más lindas, por así decirlo, pero hay cosas que son fuertes. Hay trabajos diaconales que son bien fuertes. Por lo tanto, tiene que estar establecido con una conciencia limpia de lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo para Dios en el orden y sujeción correcta. No sea que se ponga un diácono a decir, el pastor está equivocado y yo sé que lo que estoy haciendo está bien de parte de Dios. Y Dios no te llama diácono, Dios no te llama en ese momento a ser pastor. Dios te llama a ser un servidor. Y si usted cree que el ministro que está dirigiendo está equivocado en algo, ore al Señor para que Dios toque a ese ministro. Puede apartarse y hablar con él. Mira, estoy viendo, pienso esto, me parece esto, con mucho respeto, ¿verdad que sí? Pero no puedes empezar a obrar en contra, porque puede que de diácono te conviertas en un coré en medio del campamento. Entonces hay que tener mucho cuidado en la obra del servicio. Los diáconos, maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, dice la palabra de Dios. Y estos son mandamientos similares a los que Dios les da también para los obispos. Y voy a hablar aquí un poquitico, maridos de una sola mujer. ¿Qué está hablando? Una sola esposa. Una sola esposa. Y mantenerla ¿cómo? En sujeción. Y para que una esposa se mantenga en sujeción, ¿cómo tiene que ser el esposo? Cabeza. Y no un cabeza loca, sino una cabeza cuerda. Una cabeza honorable, respetable, amorosa. La esposa, que dice la Biblia, vaso frágil. La cabeza, que dice la Biblia, es Cristo. La esposa tiene que sujetarse a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Cómo usted cree que la iglesia se debe sujetar a Cristo? Así se tiene que sujetar la esposa a su marido. Cristo no es una cabeza loca. Cristo es una cabeza cuerda, una cabeza sacerdotal cuerda. Por lo tanto, la esposa tiene que recibir de su marido lo mismo que nosotros recibimos de Cristo. Amén. Seguridad, ejemplo, testimonio, autoridad, amor. Entonces, el diácono, su labor diaconal empieza en su casa, sirviendo en su casa. Yo no te estoy diciendo que el diácono tiene que ser un electricista, ni un plomero, ni un albañil, aunque los maridos nos ha tocado hacer un poquitico de cada cosa, ¿verdad? Pero el diácono no puede ver que se caiga su casa sin hacer nada. Aunque no sepa, hazlo, haz algo, que tu esposa vea que tú estás haciendo algo. Y es tremendo esto, porque la mujer necesita ver a su hombre en acción, no un hombre sentado sin hacer nada.
El hombre trabaja, ¿verdad? Provee a su casa. La mujer también trabaja, trae también sustento para la casa, pero el hombre tiene algo, el hombre sigue siendo cabeza. Aunque se estén levantando movimientos feministas, empoderamiento femenino, Superman, mujer, todo lo que quiera levantarse ahora, el hombre va a seguir estando en el lugar que Dios le dio. Cabeza, cabeza. Porque el hombre no va a hacer cola. Dios lo estableció como cabeza. Bendito sea el Señor. Y nosotros los siervos de Dios, amados, que te halle tu mujer siendo ejemplo. Cuando abra sus ojos, estás arrodillado. Cuando se sienta débil, tus hombros son fuertes. Cuando haya que hacer diligencia, el servicio primario, yo lo voy a hacer. Y cuando seas esta cabeza, tu esposa va a ser sensibilizada contigo. Porque cuando tú digas, esto hay que hacerlo así, la esposa va a decir, te sigo. Te sigo. Bendito sea el Señor. No quiere decir que tu esposa se quede callada y tú cometiendo errores y no diga nada. No, tu esposa es un complemento. Es un complemento. Amén. Pero ella tiene que ver en ti lo que nosotros vemos en Cristo. Para sujetarnos. ¿Verdad que sí? Esposas, ¿verdad que sí? Ahí digan amén las esposas, ¿ves? Yo sé que los estoy poniendo ustedes en cada situación, varones. Pero así funciona. Así funciona. Aunque no lo sepas hacer, sirve. Luego contratas a un albañil, a un electricista, pero el primer paso lo diste tú. El contrato lo hiciste tú. Vino el albañil, el electricista, y quien está con ese hombre eres tú, mirando, supervisando. Porque aunque la mujer sepa lo que está, aunque tú no sepas lo que está haciendo ese hombre, pero tú estás ahí presente. Bendito sea el Señor. Porque es lo que nos manda Dios. Entonces, maridos de una sola mujer, que esa mujer esté contenta, que esa mujer se sienta bien, estoy casada con él. Ahora, mujeres, no sean un dolor de cabeza para sus maridos. Porque ¿qué pasa cuando la iglesia es un dolor de cabeza para el Señor? ¿Qué pasa cuando la iglesia se pone rebelde? ¿Sabes? ¿Qué hace Dios? Justo castigo. Justo castigo. Y los hombres no vamos a dar golpes a las mujeres, ¿verdad que no? Cuidado con un hombre, levante la mano a una mujer. Pero sufren los hombres cuando las mujeres no se sujetan. Sufren los hombres cuando las mujeres comparan a su esposo con otra persona. No. Marido de una sola mujer significa una casa en amor, en justicia, en paz. No quiere decir que no se levanten peleas. El tiempo de pelea viene, eso es universal. Jesucristo dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Y en el matrimonio vienen tropiezos. ¿Cuál es el consejo que yo le doy a los solteros siempre? ¿Quieres aprender a perdonar? Cásate. ¿Quieres aprender a hacer guerra espiritual? Cásate. Porque va a tocar, no llores, mija, no llores. No llores, ya yo sé ya. ¿Sabes? Matrimonios cristianos que están en pelea, en discordia,
y pasan días y no hay perdón. Crecen raíces de amargura y la cosa se pone peor. Que gobierne bien su casa, marido de una sola mujer, significa discutimos, airados pero no pequéis. Evitamos el pecado. Significa que en tu boca va a haber una palabra de perdón. Tengas o no la razón. ¿Y qué aconsejo yo? El varón que dé el primer paso. Porque es el sacerdote. Mi amor, perdóname. Y la mujer, si actuó e hirió al varón, ella va a decir, no, mi amor, perdóname, fui yo la que me calenté, fui. Pero cuando das el primer paso de la respuesta blanda, amado, ¿quién da el paso? ¿El maduro o el inmaduro? El maduro, ¿verdad? El inmaduro que dice, me voy de la casa, se acabó el matrimonio, nos vamos a divorciar. El maduro, ¿qué hace? Vamos a parar aquí, no vamos a llegar a nada, la discusión no lleva a nada. Vamos a parar aquí, vamos a orar. Perdóname. Trata de comprender a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo. Trata de comprenderlo. Aprende a ser flexible. Aprende a ceder, aún en momentos que tú tengas la razón. Aprende a ceder. A dejar las cosas en la mano de Dios. Tu esposa no es la varona que Dios te entregó. Clama al Señor. Dios mío, hazle entender. Y te garantizo excelentes resultados. Te garantizo dormir y no estar uno para un lado y el otro para otro lado. Y viene para la iglesia y estamos bien, estamos para guardar las apariencias entre los hermanos, ¿verdad? Y luego siguen disgustados. Qué mal sabe un culto cuando hay un matrimonio en conflicto. Qué mal sabe. No se disfruta un culto así. Y si le toca predicar, ay, ay, ay. Y si no puede escapar de la responsabilidad, ay, ay, ay. Porque dice la palabra que aún para orar hay dificultad si hay problemas matrimoniales. Entonces, ¿qué mejor para un diácono, para un siervo, para un cristiano? Vamos a hacerlo universalmente, aunque el tema es sobre los diáconos. Tener esa palabra de perdón y de amor con su esposa y tener el corazón tranquilo delante de Dios. Bendito es el Señor. Por la palabra, por la palabra. ¿Qué dice la palabra? Vamos a hacerlo así. Y dejar que Dios medie, dejar que Dios trabaje. Porque es Dios quien manda, es Dios quien manda que sus siervos gobiernen bien sus casas. Maridos de una sola mujer. ¿Por qué Dios no dice mujeres de un solo marido? No, maridos. Dios pone al varón primero porque lo creó primero. Y nos dio la responsabilidad. Ellas son el vaso frágil. Ustedes son, ¿qué cosa? El hueso duro, ¿verdad? Bueno, entonces apriétate el cinto, siervo de Dios, y ama a tu esposa. Ayúdala, ella necesita tu fortaleza para servir a Dios como Dios manda. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué habla el Señor de las mujeres? ¿Qué dice el Señor? Las mujeres que sean honestas, las mujeres que no sean calumniadoras, o sea, que no sean chismosas, que sean sobrias. ¿Qué cosa significa ser sobria, mujer? Controlarse en todo. Controlarse, no dejarte llevar por esa vorágine,
por ese sentimiento, no, aprende a controlarte, dominio propio, mujer, dominio propio. Hablar cuando, mira, como duele que tu esposa diga una cosa hiriente. Cuando tú le dices, mira, no podemos salir hoy, y te dice, no, si es por ti nunca salimos. Oye, como duele. No, si es por ti nunca vamos a comprar el refrigerador. Mujer, sé prudente, sé sobria, controla tu lengua, porque eso hace que tu marido estalle. La mujer, la esposa, tiene tal poder de influencia que puede poner a su marido en contra de su misma madre. ¿O no han visto matrimonios que enchuchan en contra de la misma familia? Amado, que te halle el Señor el día que la familia haga algo en contra de alguno de los del matrimonio, familia de un lado o de otro, que te haya el Señor diciendo, mira, perdónales, vamos, déjalo pasar, no, haciendo que la actitud de tu esposa o de tu esposo, ¿no? En el caso que suceda, sea para el perdón y para el amor, que no diciendo, no les hables más, no se merecen que les hables más. No. Que te haya el Señor haciendo el bien y no sembrando cizaña. ¿Ok? No quiero a nadie de esta iglesia sembrando cizaña en contra de, aunque la familia se lo merezca. Aunque se merezcan el palo de la vida, usted siembre amor, siembre doctrina. Yo sé que la suegra se pone como se pone. ¿Y usted qué tiene que decir? Mi amor, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Vamos a honrarla, vamos a dejar que Dios sea. Ora oren juntos, Señor, mira la familia, lo que nos está haciendo. Padre, ayúdanos a nosotros. Pero no siembre cizaña, porque el que siembra cizaña está trabajando junto con el diablo. El que siembra cizaña en una iglesia, en un ministerio, está trabajando para Satanás. ¿Y qué dice Pablo? El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice la Biblia? Deséchalo. Eso es tremendo. Porque ¿qué pasa con los desechados? Miren a Saúl. Terminan encajados sobre su propia espada. La misma palabra de Dios lo termina juzgando. Y la paga del pecado es la muerte. O sea que el diácono no puede andar, el que está sirviendo, el líder, no puede andar sembrando cizaña en contra de nadie. Ni en familia, ni en ministerio, ni en la iglesia. Porque está haciéndole el trabajo a Satanás, está trabajando para Satanás. Bendito sea el Señor. Sabe que Tomás, sabe que él, y empieza a sembrar cizaña. Está destruyendo un alma. No es más de parte de Dios decir, vamos a orar por el pastor. Vamos a ayudar, vamos a cubrirlo. Porque somos una familia. Porque una de las definiciones de iglesia es la palabra oikos. Y oikos en griego es familia. Y una familia se tiene que cuidar. Se tiene que cubrir como iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Y qué le dice Pablo a las mujeres de parte de Dios?
que sean fieles en todo. Y creo que esto no solamente es para las mujeres, aunque él le está hablando a las mujeres, creo que esto es para todos. Que seamos personas de confianza. Mira qué lindo una iglesia que tú puedas acercarte a un hermano, hablarle sin un doblez, sin una doble intención, sino ser transparente, ser tú mismo. No estar con una fachada de quién no eres, sino ser tú mismo, con tus virtudes y tus defectos, con tus debilidades y tus fortalezas, ser tú mismo y ser amado por ello. Es que si Dios te conoce y te ama, así como tú eres, ¿por qué no ser así en el cuerpo también? Y sernos fieles en todo. Bendito sea el Señor. Serle fiel al Señor y fiel los unos a los otros. Y le dice luego Pablo acá a la mujer, ejemplo de decoración. Ejemplo en decoración. En el capítulo 2, en el versículo 9 de este mismo libro, primera de Timoteo, ¿cómo Pablo le dice a las mujeres que deben ser ejemplos en decoración? Dice, las mujeres que se vistan bien, con decencia, sencillez y modestia. Mira el vestido acá de la sierva. Que se vista con decencia, sencillez y modestia. Que no llamen la atención con peinados exagerados, ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro o adornos y perlas. ¿Qué dice Pablo? Que la mujer no se tiene que poner bonita. No, no se trata de eso, sino que aprenda a vestir santamente, adecuadamente, ni encueradera, ni descaro, hablando en buen cubano, sino hacerlo correctamente, sin ostentaciones. Amén. Imagínate tú que ahora venga nuestra hermanita llena de cadenas de oro, a 5, 6 cadenas de oro. Y entonces nuestra hermana viene y no tiene ni una cadenita de oro. ¿Y qué hace nuestra hermanita que aún no está firme en el Señor? Se la pasa mirando. Ay, que ella tiene mucho oro. Y yo pobre, ella es rica. Y el que no está firme en el Señor, al final se le van ahí yendo los ojos y termina pecando. ¿Qué significa? No puedo tener mi cadena de oro, tú puedes tener lo que te dé la gana. Ajá. Pero cuidado con la ostentación. Amén. Si no, sé humilde. Sé humilde en lo que tú usas. Mujeres y hombres, seamos humildes en lo que usamos. Bendito sea el Señor. La recompensa para los que sirven. Porque el diácono tiene su recompensa. ¿Cuál es? Dice en el versículo 13 del capítulo 3. Porque los que ejerzan bien, los que lo hagan bien, no el que lo haga mal. Y esto me hace entender algo, que pueden haber gente seleccionada para servir dentro de la iglesia y puede terminar haciéndolo mal. Y muchos casos, como dicen los apóstoles, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dios nos ayude a ser aprobados. Amén. Y a ejercer bien nuestro servicio. Los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está la recompensa interna en la grey de los que ejercen el diaconado. Amados, hagamos caso, y termino con esto, de lo que le dijo Pablo entonces a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que Dios te bendiga, es
mi deseo. Ponte de pie, quiero hacer una oración por ti.